Y acá desde la otra orilla, hoy nos estamos preguntando qué pasará con la crisis política que está sufriendo Uruguay. Una crisis que viene de escándalo en escándalo ya desde hace un par de años. A un escándalo se le sucede otro y tenemos de todo tipo y color, desde abusos sexuales hasta tráficos de influencias, pero el último ya ha tocado muy de cerca al presidente de la República, a Luis Lacalle Pou, y por eso estamos en comunicación con Nelson Cecín, que es un periodista de investigación, un politólogo, director periodístico de M24 y colaborador de distintos medios, entre ellos Brecha, además de un montón de tareas profesionales previas como consultor de la ONU, del BID, etcétera, etcétera. Especialista en comunicaciones y ya lo estamos saludando. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Laura? Un gusto. Bien. Me va a ser complicado explicarle a oyentes que nos están viendo o escuchando desde Argentina, Chile y otros países eh, los detalles de todos estos escándalos que tienen nombres y apellidos. Y el último nombre que se ha conocido es el de Merced, que es un narcotraficante. Me gustaría que nos cuentes, en principio, quién es Merced y por qué la extensión de un pasaporte a él ha causado un tembladeral en Uruguay. Bueno, para la primera pregunta, la respuesta es bastante sencilla. Para la segunda es un poco más compleja, ¿no? Mm. Este, compleja, digo, por toda la trama de complicidades y digamos, y de enigmas que todavía quedan por resolver en este caso. Antes de eso, tú decías en la introducción que este caso es grave porque golpea directamente al presidente o involucra directamente al presidente, lo cual es estrictamente cierto, pero en realidad es el segundo caso que involucra directamente o pega con las balas, le pican en la cabeza al presidente. El primer caso fue hace un año, que fue el de su custodio personal, ¿verdad? Que hoy está preso, entre otros delitos, ni más ni menos que por asociación para delinquir. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, Marcet, nos desayunamos hace un par de años. Si bien los servicios de inteligencia policial ya lo tienen en la mira, Interpol también, digamos, por su actividad escala regional y continental, bueno, es el principal narcotraficante que hemos parido acá en Uruguay, ¿no? Una persona relativamente joven, de 30 y poco de años, que estuvo preso por una causa bastante menor en Uruguay en el 2013. Luego la causa se cerró por 2018 y a partir de ahí no nos enteramos más de él, pero era como un delincuente común. Hasta que, gracias a la tramitación del pasaporte, estaba detenido, estaba preso en Dubái por entrar con un pasaporte falso de nacionalidad paraguaya, y ahí utiliza con un abogado muy capaz y muy hábil de aquí en Uruguay, que casualmente es presidente hoy de uno de los dos principales clubes de fútbol del país, que es el Club Nacional de Fútbol. Bueno, logra ir con contacto con el gobierno, obviamente, logran darle un pasaporte, como aquí llamamos, express. Es el único pasaporte que se tramita en 24 horas. Bueno, a partir de ahí empiezan digamos, los escándalos tras escándalos para saber cómo y por qué se le ha dado ese pasaporte, hasta que llegamos a una comunicación que hay entre la vicecanciller y el subsecretario, o sea, la número dos de Cancillería y el número 2 del Ministerio del Interior, donde en una comunicación de hace un año y algo, él le dice a ella, bueno, averiguame si este hombre está libre o no en Dubái, porque es un narcotraficante peligroso y pesado. Bueno, a partir de allí, a través de un pedido de acceso a la información y un reclamo ante la justicia, el partido de oposición acá, el Frente Amplio, logra que la justicia pida esas comunicaciones personales entre estos dos jerarcas. Bueno, y ahí es que nos enteramos
justamente esto que le estoy contando. El escándalo que tenemos hoy es precisamente el intento de ocultar esas comunicaciones. Entonces, ahora como todo el caso Marcet está en manos de la justicia, en esa investigación, esta semana concurrió la ex vicecanciller, que renunció ya el año pasado, y ahí aporta varios elementos que permiten revelar una trama nueva, como por ejemplo la conversación con el canciller Bustillo, que acaba de renunciar, o lo acaban de descabezar, no importa, hace un par de días, donde él le pide que tire el celular, etcétera, etcétera. Y lo que es peor, una reunión en pleno edificio de gobierno, en el mismo piso donde está el presidente, entre el asesor más cercano del presidente, que se encarga de toda la tarea de imagen y comunicación, y justamente estos dos jerarcas para intentar destruir las pruebas poco antes de que esas pruebas fueran a la justicia. Entonces, resumiendo, el presidente convoca esa reunión, le pide a su asesor que convoca esa reunión, no solo la convoca, sino que además pasa a saludar a esa reunión, cosas que ayer en la conferencia de prensa el presidente reconoce, pero lo reconoce como de pasar, como si aquí no ha pasado absolutamente nada. Entonces tenemos a un presidente involucrado en el intento de ocultamiento de pruebas para la justicia. Es ni más ni menos que eso lo que estamos viviendo hoy. Entonces, más allá que hayan renunciado 2 ministros y que hayan renunciado 2 asesores cercanos al presidente, el escándalo sigue vigente porque está metido adentro del propio presidente, ¿verdad? Sí, además lo grave no es solo el ocultamiento de pruebas o la obstrucción en una investigación, etcétera, sino que estamos hablando de narcotráfico y que Uruguay desde hace unos años ya está siendo como catalogada como un lugar de paso al narcotráfico. ¿Vos Es más que eso. cómo ves la situación, digamos, más allá de la anécdota, Marcet y todos los ministros implicados en esta situación, que me hace acordar bastante a Menem, cuando en la época de Menem se decía, cuando le decían que había pasado, una cosa que era obvio, que él estaba en un escándalo, él decía, bueno, es una casualidad, pero ¿cómo una otra casualidad? Dice, sí, es la casualidad permanente, dijo Menem. Y la calle Pou está en una casualidad permanente donde primero estuvo su amigo del alma, Penades, que resultó ser abusador de menores. Después estaba Astesiano, su custodio privado y de confianza, que terminó siendo de asociación ilícita. Hay cantidad de casos de adquisición de tierras o de entrega de tierras sin licitaciones, etcétera. Hacia el Ministerio de Turismo de hace 2 años que ya estamos con estos problemas. Ahora, en este caso particular es narcotráfico y que tantos políticos estén implicados con un narcotraficante que lo están buscando acá y en Bolivia y en Paraguay es muy grave. ¿Qué nivel de corrupción vos imaginás que puede haber en el gobierno, una corrupción que signifique complicidad con el narcotráfico? Bueno, es toda la sospecha que queda hoy en día, porque la gran pregunta que nos hacemos, uno se hace y no encontramos la respuesta por ahora, quedó claro que hubo un intento de ocultar, digamos que el gobierno sabía quién era Marcet. Todo el gobierno sabía quién era Marcet cuando le da el pasaporte. Entonces, si todo el gobierno sabe quién era Marcet y le da el pasaporte, la pregunta cantada es ¿por qué ocurrió eso? No solo se le da el pasaporte, sino que se lo da, como decíamos hace un ratito, en forma absolutamente inédita y acelerada. Entonces, claramente hay elementos como para sospechar que por primera vez en el Uruguay, digamos, el narcotráfico ha metido sus narices, digamos, en las alturas del poder, ¿verdad? Entonces, esa es la trama de la cual nosotros tenemos que empezar a tirar para ver realmente quiénes son, hasta dónde, pero digo, están todos los elementos arriba de la mesa como para sospechar eso. Y este país ya no es más un país de tránsito, ya pasó a ser un país, ¿cómo se llama?, de acopio.
del narcotráfico, ¿no? Hay una escala superior. Entonces, es esa la tarea que nosotros tenemos ahora, los periodistas, por delante, seguir tirando de la pelea, porque están todos los elementos arriba de la mesa, como te decía, de que el gobierno sabía quién era, quiso ocultar quién era, que sabía quién era, y ahora tenemos que preguntarnos, bueno, señores, ¿por qué? Si sabían quién era, se le da este pasaporte, ¿no? Lo del presidente ya, creo que Menem tenía digamos, eh, una experiencia política que este presidente no tiene para mentir, dice llanamente, ¿no? Porque se le nota y se le nota mucho. Además, no solo la mentira, sino es la incongruencia. O sea, en la conferencia de ayer anuncia la destitución de 4 altísimos jerarcas políticos y renglón seguido aclara de que ninguno de ellos tuvo nada que ver con la entrega del pasaporte a Marcelo. O sea, que están todos limpios. Bueno, señor presidente, están todos limpios, ¿por qué me los hace renunciar si son un ejemplo de funcionario, verdad? O sea, todas esas preguntas quedaron sin responder y es en eso que nos encontramos en este momento con la, digamos, firme presunción de que hay algo mucho más grueso aquí abajo y que tiene que ver precisamente por primera vez con vínculos pesados entre el narcotráfico y la política, ¿no? Sí, además yo estaba revisando recién notas anteriores y ya había una alerta sobre este tema en Uruguay, en el mundo. Se está diciendo que está entrando incluso el comando de Brasil a Uruguay y además el mismo ministro del Interior que tuvo que renunciar se mostraba escandalizado porque en un año se habían escapado 5 narcotraficantes grandes, se habían escapado de la cárcel, digamos. Y él estaba indignado y decía que era todo culpa de la justicia, que por qué los habían dejado ir a la casa, etcétera, etcétera. Da para pensar, efectivamente, y además, sobre todo para Argentina, que tiene una idea de Uruguay como el país tan limpio, tan de la democracia sentada. Esto es un golpe duro para la imagen de Uruguay. ¿Vos pensás que hay lugar para que se pida un juicio político al presidente? No, de ninguna manera. Hoy no. A ver, ¿qué es lo que está pasando ahí? Frente Amplio, que es casi la mitad electoralmente del país, está actuando como el propio Frente le llama, con lealtad anti-institucional. Sí. Entonces, hay 2 o 3 razones por las cuales, hay razones coyunturales y otras más de fondo por las cuales yo entiendo el Frente Amplio, más allá de sus declaraciones, no pide juicio político. Una de ellas es que, evidentemente, el juicio político no va a salir, porque se necesita una mayoría especial de las cámaras y, digamos, el Frente Amplio no las tiene. El Frente Amplio representa casi el 40% del electorado, representó en la última elección, ¿no? Entonces, el otro 60% está integrado por la coalición de gobierno. Entonces, sí podría apelar, digo, en términos electorales, falta, digamos, un año para las elecciones, a lo que se puede entender como una estrategia de desgaste. O sea, yo sé que no sale el juicio, pero lo pido, canalizo, digamos, determinadas corrientes de mis votantes que están muy enfadados y quieren realmente enjuiciar al presidente, y mantengo el tema durante un año. Bueno, en ese frente no está dispuesto a hacerlo, más allá de todas estas preguntas que nos hacemos, porque yo creo que ya está parado en la lógica de gobierno, o sea, de que tiene serias chances de ganar las elecciones. Yo le llamaría de otra manera, más que por lo que el frente está haciendo. O sea, el frente corre el riesgo de que se le caiga el gobierno encima. Entonces, creo que está, y como además gobernó durante 15 años, ya es parte, digamos, del establishment, ¿no? Ya no es una fuerza alternativa, desafiante, digamos, en algún modo disruptiva, como lo era antes de llegar al gobierno, ¿no? Ahora, bueno, digamos, le preocupa que lleguemos a las elecciones en un ambiente de paz institucional
y sin un incendio político, ¿no? Entonces, me parece que esas son algunas de las razones por las cuales el Frente Amplio no tiene en su agenda hoy el pedido de juicio político, más allá que creo que hay razones muy evidentes como para, digamos, no sé si enjuiciar al presidente, pero sí, digamos, hacerle preguntas que nadie le está haciendo, ¿no? Sí, incluso la conferencia de prensa de este sábado fue bastante liviana y tampoco se le preguntó demasiado, no se le insistió demasiado al presidente, y él además estaba con un look así como, bueno, miren, estoy muy cansado, vine acá para hablar un poquito, pero yo no tengo nada que ver, pasé a saludar a la reunión, ¿no? Era como raro, No tengo porque nada que además todo el esconder. país estaba esperando una definición y efectivamente no la hubo. Bueno, vamos a seguir esperando a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero Sí. me parece bueno poner una alerta de que algo está cambiando y en profundidad en Uruguay, y que es Y un... además, yo creo que la alerta sobre todo es la imagen internacional. Ya no somos aquella tacita de plata, ya no somos este país de las mil maravillas, donde todo es decente y, digamos, tratado entre algodones y etcétera, etcétera. No, ese país cambió, desgraciadamente cambió, y no estamos, digamos, eh, mm, teniendo las herramientas en la mano, ni tampoco las voluntades políticas como para poner freno a este tipo de cosas, ¿no? Hay un ataque permanente al sistema de justicia por parte del gobierno, precisamente a raíz de todos estos fallos judiciales, y justamente el Partido Nacional, que es el partido de gobierno, ahora está trancando lo que se pide a grito de parte de la ciudadanía, que es una ley cristal o una ley de financiación de los partidos políticos, precisamente ante la sospecha de todos estos casos, ¿no? Porque el narcotráfico podría estar financiando, digamos, la Sí. política. Es que la financiación de los partidos es lo que es una de las sospechas principales que está atrás de esto, ¿no? O sea, no estaríamos hablando solo de personas, sino estaríamos hablando de organizaciones políticas que obviamente Sí, sí, se claro. sustentan con, bueno, lo que digo, nada nuevo bajo el sol, pero Sí, en Argentina aparentemente sabemos estamos. bastante de estas cosas. Lo raro, nos resulta raro que esto esté ocurriendo en Uruguay, y además en un momento en que en Argentina hay muchos sectores políticos que lo ven en la calle Pou, era como el hombre, el yerno ideal, viste, más o menos, como el que enamoraba a las periodistas, a toda la derecha argentina le encanta la calle Pou, así que bueno, es una forma también de Ese advertir. candidato, yo creo que es el candidato que mejor imagen tiene o ha sido así, digamos, elegido en buena parte de la derecha regional, ¿no? No en vano, hace poco en Argentina se hizo un encuentro, nada, del cual ustedes deben haber dado cuenta, donde fue el delfín del presidente, porque el presidente no puede ir ahí, pero fue el delfín del presidente, a hablar, ya no estamos en tiempo de el cupo comunista, el cupo marxista, sino los populismos, ¿no? Entonces, digamos, el término populismo es el nuevo enemigo que están usando para, bueno, hacer de las suyas. Sí. Bueno, esperemos que no sigan haciendo, que se pueda llegar hasta el final, cosa que siempre es muy difícil en estos casos, pero que siga habiendo gente que tire de la cuerda, periodistas que sigan investigando, y hay una opinión pública que yo creo que ya tiene las ideas un poco Sí, más sí. claras, ¿no? Por más que la justicia no consiga avanzar, yo creo que ya quedó bastante claro de qué se trata. Bueno, Nelson, muchísimas gracias por esta nota, por este tiempo, y nos mantendremos en contacto porque nosotros seguimos a Uruguay muy de cerca. De hecho, yo A estoy las viviendo en órdenes, Uruguay. a las órdenes y les mando un abrazo. Chao, che, gracias.